Bien, en esta hora saludo a todos los hermanos, a todos los amigos, especialmente a la juventud, a las señoritas, a todos los adolescentes, que en esta hora vamos a estudiar juntos la bendita palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 6 y el versículo 8, en la cual nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces vamos a hablar en esta noche acerca de Esteban. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Luego el sumo sacerdote preguntó: ¿Las acusaciones son ciertas? Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie. Pero Dios le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. De modo que Dios le dijo así: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo los castigaré, sea cual sea la nación que los esclavice, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de haber nacido. E Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Por la envidia de ellos vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio a José sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allí a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un buen precio. Cuando era el tiempo de que Dios cumpliera la promesa a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con el pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez?
¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en las llamas de una zarza que ardía en el desierto cercano al monte Sinaí. Cuando lo vio, se asombró de lo que él veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los escuché quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Él fue enviado para ser gobernante y libertador por el mismo Dios mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés que les dijo a los israelitas: Dios hará surgir un profeta como yo de entre sus hermanos. Él estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con los antepasados, y recibió palabras de vida para nosotros. Los antepasados no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y dijeron a Aarón: haz que los dioses vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas, casa de Israel, durante 40 años? Se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Luego de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron bajo el mando de Josué cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Y permaneció allí en la tierra hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar para descansar? ¿No es mi mano la que hizo todas estas cosas? Todos ustedes son tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley que fue promulgada por los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, la gente se enfureció contra él. ¡Fuera! ¡Que lo azoten! ¡Vete de aquí! Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, Él dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios.
Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¡Vete! Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: No les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Nuestro tema, el joven Esteban. También quisiéramos recordar la historia de un joven llamado José Gutiérrez. Pues nos dice que él llegó a una misión en la cual en el culto se estaba predicando la palabra del Señor y un joven de 13 años fue el primero en pasar adelante a aceptar a Jesucristo. Posteriormente él invitó a otros jóvenes. En esta oportunidad queremos animar a los jóvenes a que sean valientes y que sirvan a Jesucristo. En esta hora vamos a tener que estudiar palabra del Señor, y hablando de Esteban, en primer lugar vemos que Esteban fue elegido diácono de la iglesia, ¿no? Y vamos a basarnos en tres partes importantes. En la primera parte, que Esteban fue el primero en comprender el cristianismo. Segunda parte, Esteban fue el primero en ver el carácter incidental y temporal de la ley mosaica. Y en tercer lugar, vamos a ver que Esteban fue el primero en reconocer que el judío y el gentil son salvos en Jesucristo. Pues entonces, en esta primera parte, Esteban fue el primero en comprender el cristianismo. Podemos decir que entonces él entendió el ministerio y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó su vida a Jesucristo de todo su corazón. Y luego inaugura una nueva vida. Esa nueva vida se experimenta cuando aquel joven recibe a Jesús como el único Señor y Salvador de su alma. Luego podemos decir que aquel joven quien comprende la enseñanza de Jesucristo y acepta a Jesucristo, entonces rompe esa relación que tiene con este mundo pagano y decide aceptar a Jesucristo de todo su corazón y servirle única y específicamente al Señor. Vemos, hermano, que la enseñanza de Jesús, cuando Él estaba que enseñaba a la gente, a las multitudes, a sus discípulos, y dentro de la gente hubo una mujer que le dijo: bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice, ¿no? Entonces, hermano, la respuesta que Él da allí, y le dijo: antes bienaventurado son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta palabra bendita es muy importante para nuestras vidas. El Señor Jesucristo aquí está dando prioridad a aquel joven que oye la palabra y obedece, lo pone en práctica. Eso es lo más importante para aquel joven. Entonces, usted joven, el Señor le ha llamado para que usted sea un siervo de Él, sea un siervo de Jesucristo. Pasamos a la segunda parte. Aquí ya vamos a hablar algo tan importante en la cual Esteban tuvo que presentar el mensaje de salvación, especialmente aquí para aquellos quienes estaban en el yugo bajo la esclavitud de la ley mosaica, ¿no? Entonces podemos decir que Esteban fue aquel que se dio cuenta acerca de aquel carácter incidental y temporal de la ley mosaica. En Gálatas el capítulo 2, el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, haciendo un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, entendemos que la ley fue dada para el pueblo de Israel, no para las demás naciones. Para las demás naciones es dado el Evangelio. La ley fue dada hasta que venga Jesucristo. Todo lo demás fue una sombra,
Más cuando viene Jesucristo, entonces es aquella verdadera gracia que el hombre viene a ser salvo, ya no por el cumplimiento de una ley, sino por gracia. Por gracia sois salvos, dice la bendita palabra del Señor. También nos dice esta bendita palabra que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí vemos que Esteban, en su discurso que da, comienza a hablar, hermano, desde el principio, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Y sigue hablando del tiempo de Moisés, y así sucesivamente, hasta que llega un momento que les dice una verdad que les hace doler a los líderes religiosos de aquel entonces. Y eso fue la causa para que luego se enfurecieran y le apedrearan. Por gracia sois salvos, sin las obras de la ley. Esto les causó mucha ofensa a los líderes religiosos de aquel entonces. Hoy invitamos a todos para que acepten a Jesús como el único Señor y Salvador de su alma. Joven, señorita, ven a Jesús. Si tienes dificultades, si tienes problemas, ven, pone a Cristo Jesús todos sus problemas. Él es el quien lleva todas esas cargas pesadas. Él es quien rompe esos yugos de esclavitud, porque para el Señor no hay nada cosa imposible. La tercera parte, Esteban fue el primero en reconocer que el judío y el gentil son salvos en Cristo Jesús, ¿no? Y en San Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, nos dice la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús dijo que se predicara el evangelio en todo lugar, y eso es lo que se viene hoy, predicando el evangelio por diferentes medios, cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor y Salvador. Entendemos, así como Esteban que le entendió, que el amor de Cristo es sin acepción de personas. Jesucristo quiere salvar a todos. Y eso es lo que entendió Esteban, este mensaje. Y ese es el mensaje que estaba entregando a aquella gente que estaban levantándose en contra de él, especialmente el Sanedrín. El amor de Cristo no tiene límite. El amor de Cristo es para todos. Y el amor de Cristo no se desvanece. Alabado sea el Señor. Podemos entender que el judío y el gentil están unidos como hermanos. ¿Pero en qué? En Jesucristo. Esta predicación de Esteban fue tan revolucionaria en comparación con la de sus condiscípulos. Esto provocó para que en una forma tan especial, hermano, la gente pudiera entender que en Esteban se encontró poder y sabiduría, y que nadie podía resistir a este gran poder que había en Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos jóvenes decididos para que busquen aquella llenura del poder del Espíritu Santo y que avancemos llevando el mensaje de salvación a muchos jóvenes, a muchas señoritas, a aquellas personas que quién sabe están rechazadas por la sociedad, que están completamente alejados. Muchos están llenos de resentimiento, que llevan una carga pesada, que viven con amarguras. Jesucristo viene para ayudarles, para salvarles, para darles nueva vida. Hoy es tiempo que vengamos a Jesús. Necesitamos aquel poder de Dios que habitó en Esteban, que también esté en nosotros. Usted joven y señorita que ha estado en una congregación y tal vez año tras año y ha estado solamente allí calentando la silla. Hoy es tiempo que se levante y vamos juntos llevando el mensaje de salvación. Y a usted, joven que todavía no ha aceptado a Jesucristo, le invitamos que venga a Jesús. Y puede repetir juntamente conmigo estas palabras de oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. Perdóname todos mis pecados y de aquí en adelante prometo servirte hasta la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que nuestro Dios les bendiga a todos nuestros amados oyentes y les volvemos a invitar a nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Llena mi vida
llena mi alma.